fijaros, la parte roja, como siempre, esa parte que en manos de los rusos, y la parte, digamos, azul verdoso, así raro, es la parte que tienen los ucranianos. Es importante. Úgledara, como hemos dicho muchas veces, ha sido la gran fortaleza del sur en la región de Donetsk, en la República Popular de Donetsk, que es como se llama realmente. Y ahí, efectivamente, como señala Ezequiel, esto, que no es una ciudad muy grande, es una pequeña, pero tiene la gran fortaleza. ¿Por qué? Porque tiene ese centro que veis ahí perfectamente, son edificios muy altos, de muchos pisos, que en la práctica es como si tuvieras una gran fortaleza. Y aunque bombardees y bombardees, es muy complicado. Los rusos intentaron desde el sur 3 veces conquistarla y las 3 veces fracasaron. Bien. Con lo cual se había convertido en la fortaleza inexpugnable del sur de la República Popular de Donetsk, y a partir de ahí, bueno, no había manera. O sea, ¿y qué hicieron a partir de ahí los rusos? Pues cambiaron de táctica. Y lo que hicieron fue, según iban avanzando, iban comiendo el terreno. Fijaros, ahí se ve muy bien, ¿veis? ¿Veis que son unos... Fíjate que están bombardeados, y están machacados, pero aún así se ve la altura de los edificios a pesar de los bombardeos. Imagínate, pues debían ser la mayoría de edificios de época soviética, todos, pues a lo mejor de 20 y tantos pisos. Es decir, en la época de la Unión Soviética, no me acuerdo, hay estructuras, digamos, la típica casa soviética, de 5 o 6 pisos, ¿no?, que es más baja. Estas no tenían ascensores, por cierto, porque, bueno, no eran muchos pisos. Luego había de más de 10, bueno, 10, 15, no sé, más. Es decir, ya más torre, digamos. Y estas obviamente tenían ascensor y tienen ascensor, pues si no, pero eran bastante altas. Es decir, con lo cual, si lo que tienes son... Y además, ellos, en la época soviética, siempre construían en cuadrícula, digamos. Los edificios siempre formaban una manzana, una cuadrícula, y en el fondo, fijaros que esto es en el fondo como una fortaleza. Es decir, grandes edificios que están ahí, concentrados, y que es muy difícil de tomar. Eso, tomarlo al asalto, y por mucho que bombardeas, pues hasta que eliminas esto es muy difícil. No olvidéis también, además, que todas estas ciudades y todos los edificios soviéticos, de época soviética, tienen... ¿cómo diría yo esto? Tienen, digamos, como trasteros, tienen como sótanos bastante profundos, que es cuando no queda nada, donde se meten los ucranianos para protegerse. Es decir, esto es importante. Luego también, además, hay una zona, también aquí, esto es más difícil de ver, pero Úgledar está en una zona más elevada que el resto. Con lo cual, como Ucrania es muy llana, y las diferencias son muy poquitas, es decir, que es muy llana y tiene muy pocas alturas, es decir, no tiene montañas, tiene 4 colinas y está a una altura sobre el nivel del mar muy pequeña. Para que os hagáis una idea, yo lo pongo como ejemplo, aquí, cuando encuentras una colina, una zona que está a 200 y pico metros sobre el nivel del mar, es una zona alta. Aprovechas y vas ahí a conquistarla, porque eso te da una ventaja. Pues bueno, en Madrid, yo vivo en Madrid, que no es un país pequeñito, más pequeño que lo que era Ucrania, en el cual Madrid está en el centro de más o menos de España. La distancia a la costa más cercana de Madrid es Valencia, unos 350 kilómetros, para que os hagáis una idea. Bueno, pues Madrid no está muy elevada. No es una ciudad, esto no es, yo qué sé, Quito, no. Madrid está a 600 kilómetros, a 600 metros sobre el nivel del mar. Bueno, pues esto sería el Everest en Ucrania, para que os hagáis una idea, 600 metros. Allí, encontrarte una pequeña colina, incluso como hemos hablado muchas veces en la toma de Advica y en otras cosas, o una montaña artificial creada por los escombros de la minería, por ejemplo, pues ya es una ventaja notable. Y Úgledar está más elevada que el resto de su entorno, con lo cual es una fortaleza en elevación, como si fuera un antiguo castillo medieval, pero moderno, que hace muy difícil su conquista y su asalto por parte de tropas terrestres, porque además lo que le rodea es una llanura.
Con lo que acercarte y tomar eso es muy difícil. Bueno, pues fijaros, aquí ya estamos viendo varios que han cortado la carretera. Esta que es una carretera fundamental, que conecta aquí con el, como yo la llamo, Konstantinivka la pequeña, porque es que hay otra que veremos luego, que es más importante, yo le llamo Konstantinivka la grande o la mayor, porque para diferenciarlas, es que se llaman igual. Esto es muy común. En Ucrania y también en Rusia, encontrar un montón de ciudades que se llaman igual. Pero bueno, para intentar no enredarnos, aquí, efectivamente, como señala Ezequiel, esta carretera es fundamental. Es la carretera principal desde Konstantinivka, que es un nudo logístico que vienen desde el norte y desde el oeste, se manda a través de esta carretera todo tipo de abastecimiento y provisiones hacia Úbeda. Pues como vemos, los rusos ya han cortado en dos partes, incluso en una han traspasado y están avanzando hacia esto que hay aquí, es una ciudad que se llama Bodiam. Bueno, una ciudad, un pueblo muy pequeñito. Una vez que terminen de conquistar una mina que hay aquí, bueno, no la mina como tal, sino unas estructuras y tal, una torre que hay alta que les permite tener una visión enorme y tal, ya veis, que es una cosa muy, muy pequeña tal. Bueno, pues en cuanto termine de tomar esto, y Bodiam está a 2 kilómetros de la carretera, quiero decir, para que os hagáis una idea, se acabó. Además, en la ciudad esta de Konstantinivka, pequeña, como digo yo, ya están entrando, ya la están asaltando. Es decir, desde el este. Con lo cual, esto colapsa. Pero esto no va a tardar en colapsar. Ahí lo veis. ¿Veis cómo ya veis una zona en roja? Cómo efectivamente la están asaltando y a buen ritmo. En el momento que caiga esto se acabó. Pero es que ya están además entrando, cortando la carretera. Es decir, a Úbeda, a todo este sector, le quedan 2 telediarios, como decimos aquí. Le quedan muy poco. A partir de ahí, todo el sur va a caer. Porque no hay mucho más. Esta era la última gran defensa de Ucrania en la parte sur de la República Popular de Donetsk. Tomado esto, el resto, detrás no hay nada. Para que nos hagamos una idea. Y esto va a ser, ya digo, no estamos hablando de algo a 6 meses vista, ¿no? Por eso os decía, atentos a Ezequiel, a mí, estaremos toda la semana, esta y la que viene, cubriendo estos acontecimientos históricos, porque esto no va a tardar más de 2 semanas en caer. Sí, Fernando, la semana pasada, si no recuerdo mal, presentábamos esto, el corte de la carretera de un lado y, efectivamente, y de este lado por acá, más o menos, ¿no? Y las cercanías de la carretera en el otro punto de ataque. Hoy ya esto claramente superado. Los avances permanentes. Y por otro lado, aquí en el mapa de las en otro mapa con las defensas, aquí bien clara la ausencia de defensas detrás de Vuhledar. Claro. Por la planificación estratégica de las defensas. De las defensas, no olvidemos que claro, las defensas estaban hechas para ataques que provenieran del este o del sur, pero no para ataques que provenieran del norte. Y lo que le pasa es que le van a atacar desde el norte. Las líneas estas negras, acá esta línea negra, esto sí. El sur hacia el norte, y después, bueno, alrededor de Pokrovsk, obviamente, y todo esto así. Pero una vez tomado con un ingreso por aquí, atención, nada, básicamente. ¿Nada? Esta línea y las líneas del este y las del sur, y desde acá para adentro, amigos. Nada. Nada. Eso es lo importante, ¿no? Que hemos hablado aquí muchas veces, que hay, simplificándolo, lo que habían hecho los ucranianos en lo que son las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk antes de la guerra, y luego han seguido fortaleciéndolo, es la fortificación de 3 grandes líneas de defensa, una primera, una segunda, una tercera. Bueno, pues estas 3 grandes líneas defensivas, con búnkers, trincheras, campos minados, de todo, lo típico. Es decir, la primera ya ha desaparecido hace tiempo, la segunda ha caído y estamos viendo cómo está cayendo la tercera.
Y que el problema está en que detrás de la tercera no hay una cuarta, no hay nada. Y que no olvidemos que la inmensa mayoría del ejército ucraniano ni está en Kursk, ni siquiera está en Kharkov, ni está mucho menos en Gerson, ni en Zaporilla. Está en Donetsk. No nos engañemos. Con lo cual, la clave es Donetsk. Luego hablaremos un poco, si queréis, de Kursk. Yo, para empezar, ya digo, olvidaros de Kursk. Kursk es una tontería que no va a ningún lado. Aparte que es una chagadura. Pero bueno, pero ya luego tocan a Kursk. Pero ahora lo que nos importa, ¿qué es esto? ¿No? Lo que nos cuenta la prensa occidental, que son mamarrachadas. El siguiente sitio, o sea, ya tenemos que esto se va a la porra. Pero que se va a la porra ya. Es decir, no... Que le quedan como mucho 2 semanas, más o menos. No lo digo más.